Hermanos, en esta oportunidad quiero terminar, en realidad quiero terminar por ahora, porque este tema que empecé la semana antepasada, referente a la mujer en el ministerio. La mujer en el ministerio es un tema bastante delicado, ¿okay? Digo esto porque ha sido un tema para causar discrepancias de interpretación en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo a nivel mundial, y por lo tanto, basado en 2 o 3 pasajes de la Biblia, se han utilizado para discriminar a la mujer, ponerle a un lado, en una posición inferior al hombre, y no darle la oportunidad que Dios da en su palabra para que la mujer realmente pueda cumplir con el llamado que tiene Dios en su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es de que se han tomado esos pasajes bíblicos equivocadamente, se les ha interpretado literalmente, se les ha interpretado aisladamente del contexto de las cartas de Pablo, y por lo tanto se han utilizado en una forma aislada y decir, mira, esto es lo que ustedes no pueden hacer. Entonces, para nuevamente enfatizar ese punto, vamos a leer estos 2 pasajes nuevamente, pero no voy a hablar de lo que ya dije la semana antepasada, más bien voy a continuar con lo que pienso presentar en esta oportunidad, el cual es referente a que cómo Pablo, a pesar de que esos versículos, esos pasajes que hemos leído, lo vamos a leer nuevamente en este momento, cómo es que Pablo percibe la iglesia o la mujer en este momento. Entonces, cuando uno examina el pensamiento de Pablo, la revelación que tiene Pablo, que ha recibido de Cristo, entonces eso es lo que él trata de enfatizar en sus cartas. Pero esos 2 pasajes o 3 pasajes que están en Corintios y en Primera de Timoteo son pasajes especiales, pero esos pasajes han servido para, como dije anteriormente, para traer división, o para un pasaje para poner a la mujer inferior al hombre, y la cual no es. Entonces vamos a leer nuevamente estos 2 pasajes que uno está en Primera de Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35, dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Okay, esos son 2 versículos. El otro pasaje está en Primera de Timoteo, capítulo 2, empezando el versículo 11, dice lo siguiente: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Bueno, hay otro pasaje más también que está en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el capítulo 12, en el capítulo 14 también, en donde habla algo parecido. Pero estos 2 pasajes, mis hermanos, han servido para hacer esto. ¿Y qué es lo que estoy presentando el día de hoy, o empecé la semana antepasada, y el día de hoy es de refutar la errónea interpretación que se le ha dado a estos 2 pasajes, y poner a la mujer, por lo tanto, poner a la mujer en una posición inferior. Entonces, ¿cuál es la posición de Pablo? ¿Qué es lo que
cómo es que nosotros necesitamos ver la posición de la mujer en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestra perspectiva? En realidad, la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva de Pablo? Porque estas dos cartas, estos dos pasajes que hemos leído, son cartas de Pablo. ¿Okay? Carta a los Corintios, a una iglesia, y carta a Timoteo, que es el pastor de la iglesia de Éfeso en este momento. Entonces son dos cartas en las cuales Pablo pone esto, pero ¿qué es lo que Pablo nos quiere decir cuando escribe esto? Entonces, cuando tomamos esos dos pasajes aislados de su contexto, entonces podemos utilizarlo y decir, bueno, aquí la mujer no tiene oportunidad de nada en realidad, ni siquiera que hable en la congregación, que ni siquiera puede hablar en la congregación. Y la única forma que se puede salvar es teniendo hijos. Eso es lo que dice acá. Entonces, si aquellas mujeres que no han tenido hijos y vienen a Cristo no pueden ser salvos, y eso es triste. Pero esa es carta de Pablo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos quiere decir en ese pasaje? Entonces, para ello necesitamos entender el contexto de la palabra de Dios. Necesitamos entender el plan de Dios y necesitamos entender el contexto de las cartas de Pablo. Y en esta oportunidad es lo que voy a continuar haciendo, es eso, ver el contexto de las cartas de Pablo, qué es lo que Pablo nos brinda a la iglesia, porque es él quien recibió esta revelación de nuestro Señor Jesucristo acerca de la nueva creación. Y esa es la forma como nosotros necesitamos ver la palabra de Dios, ¿okay? La palabra de Dios bajo esta revelación que trae Pablo. Y también lo trae, por supuesto, los otros autores de la Biblia, como Santiago, Pedro, Juan. También nos lo trae. Pero el que pone mayor énfasis es aquí el apóstol Pablo. Entonces necesitamos ver qué es lo que ve Pablo a través de la revelación que le ha dado Dios, cómo él ve al cuerpo de Cristo. Entonces, y ese es el tema, mis hermanos, que nosotros desde el inicio hemos empezado a enseñar. Es acerca de la nueva creación. Para muchos cristianos, yo doy gracias a Dios de que ustedes ya hasta esta altura ya tienen conocimiento de esto. Y ese va a ser mi punto de refutar la errónea interpretación que se ha tenido de estos pasajes que acabamos de leer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 3? Empezando del versículo 21, vamos a ver a Pablo explicándonos acerca de qué es lo que ocurre cuando Cristo viene. Porque tenemos que hacer la distinción, mis hermanos, qué es lo que ocurrió antes de la cruz y después de la cruz. Como dije ya, ustedes esto ya lo conocen porque lo hemos enseñado y lo hemos predicado muchas veces, pero el problema es de que hay afuera, hermanos y congregaciones, de que no todas, tal vez el 95% de las congregaciones ahí afuera no enseñan esto y no ven esto. Porque sí sé de que hay otros ministerios que están enseñando lo mismo que nosotros estamos enseñando, el cual es la verdad de la palabra de Dios, pero hay otros que no, incluyendo teólogos que no han podido entender esto. Entonces, esto es lo que vamos nosotros aquí en la Nueva Vida en Cristo enseñamos acerca de la nueva creación. Ahí está, nuestra nueva vida en Cristo. Es por eso que hemos puesto el nombre de la congregación Nueva Vida en Cristo. Es una nueva vida en Cristo. No es una vida que tratamos de mejorarla. ¿Okay? Es primero destrucción, morimos cuando venimos a Cristo y el Señor nos da por gracia, recibimos una nueva vida. Y esa nueva vida es una nueva creación. Entonces muchas congregaciones no ven esta diferencia de que en Cristo somos una nueva creación. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos vernos a nosotros mismos con los mismos lentes de Pablo acerca de esta nueva creación. ¿Qué es lo que significa?
Y he escuchado, hermanos, que he compartido con hermanos acerca de estos dos pasajes que son un poquito conflictivos, acerca del rol de la mujer en el ministerio, y no encuentran la asociación o la relación entre esos pasajes conflictivos y lo que Pablo nos habla acerca de la nueva creación. Dice, no, ese es un tema aparte. No es un tema aparte. Lo que dice Pablo es lo que nosotros deberíamos centrarnos más en ver como la condición y la posición de la iglesia de Cristo el día de hoy. ¿Quiénes somos? Entonces, aquí en Gálatas, en el capítulo 3, ¿okay? Empieza a hablarnos Pablo. Déjeme decir esto, un momentito, por favor. Lo que traigo hoy día, el día de hoy, es una parte. Lo que quiero centrarme es en esto, cómo Pablo ve la nueva creación y cómo ve la unidad de la iglesia sin ¿cómo se llama? Sin hacer división entre el hombre y la mujer. Pablo ve a la iglesia como una entidad, como una sola entidad. No hay hombre y no hay mujer. ¿Okay? Es nuestra identidad en Cristo. La situación es de que hay tanto material que poder compartir en otras áreas que es muy posible que hoy día no me alcance el tiempo, pero les digo, voy a presentar esto y espero en el Señor de que ustedes puedan captar lo que Pablo nos quiere decir referente a la iglesia de Cristo, que está conformada por hombres y mujeres. Hombres y mujeres, no hay distinción. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que Pablo empieza en el capítulo 3? Empieza a decir, mire, en el versículo 21, ¿tenémosla? Ok, tenemos ahí. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Estos versículos ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿ok? Hoy día vamos a leer bastante porque quiero que la palabra nos ministre, nos hable. Luego, dice, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Ok? Aquí está hablando creyentes, hombres y mujeres. No hay distinción de sexo acá. Creyentes. O sea, la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dado a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, ¿okay? Era una fe que todavía no existía en ese momento. ¿Okay? Antes de Cristo no existía la fe que tenemos después que Él vino, después de Cristo. Esto ya lo hemos estudiado anteriormente. Entonces dice aquí Pablo, de manera que ¿dónde me quedé? Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí, básicamente, mis hermanos, está hablando del pueblo de Israel. ¿Okay? Ellos estaban confinados bajo la ley mosaica. No el resto del mundo, solamente el pueblo de Israel. Entonces, ellos estaban viviendo en una fe, antes de que viniera Cristo, en una fe, podríamos, como lo hemos estudiado, una fe natural, la fe que todo ser humano tiene, que nosotros podemos caminar en esa fe natural, pero una vez que hemos llegado a Cristo, por gracia hemos recibido otra clase de fe, es una fe sobrenatural en Cristo. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, y esa fe sobrenatural es para todos los que llegan a Cristo, hombres y mujeres. No hay distinción, es la misma fe. No hay división acá. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley
era una medida temporaria que Dios puso con el pueblo de Israel hasta que viniera Cristo. El propósito de la ley no fue de ser perpetua, porque fue un pacto condicional, como sabemos. Pero el propósito de Dios es que esa ley sirviera por 1500 años hasta que viniera Cristo. Pero una vez que vino Cristo, entonces ya se cumplió la ley, se terminó la ley. Entonces algo ocurre cuando viene Cristo. Hay una transformación en la humanidad, como lo hemos dicho en otras oportunidades. La cruz viene a ser la bisagra del mundo. ¿Qué es lo que ocurrió antes y qué es lo que ocurrió después? El problema, como no tenemos este discernimiento y conocimiento, hemos pensado de que todo lo que era del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, continúa siendo todavía sin ningún cambio. Y estamos ignorando lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y eso es una falta grave. Si no entendemos eso, no estamos interpretando la palabra correctamente, porque Dios hace esa distinción. Entonces, algo tuvo que ocurrir en la cruz. ¿Qué es lo que ocurrió en la cruz e eventualmente en la resurrección, que fue 3 días después? Es la inauguración, escuchen esto, es la inauguración, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es la inauguración de la nueva creación. Para los que han estado presentes en los estudios bíblicos, conocemos la creación al inicio cuando Dios creó a Adán y Eva. ¿Ok? Esa es la creación, la primera creación, podríamos decirle. Pero ahora en Cristo es una nueva creación. ¿Por qué? Porque algo ocurrió entre la primera creación y esta nueva creación. ¿Qué es lo que ocurrió? La caída del hombre. Y el mundo vive bajo esta influencia de la caída del hombre hasta el día de hoy. Pero ahora en Cristo, el cual ocurrió hace 2000 años atrás, empezó algo nuevo. Es una nueva creación. Y nosotros como cristianos necesitamos pensar de acuerdo a eso, de acuerdo al plan de Dios. Pero muchos hemos interpretado la vida de un cristiano como si fuera en el Antiguo Pacto y en el Antiguo Testamento. Necesitamos poner nuestra mente en lo que Pablo nos está revelando acá. Entonces, con Cristo, versículo 25, pero venida la fe. ¿Okay? Venida la fe es esta fe sobrenatural que nosotros recibimos ahora en Cristo. No es la fe que teníamos antes cuando estábamos sin Cristo. Es una fe de Cristo. Esto ya lo hemos desarrollado extensivamente en otras prédicas anteriores. Entonces, versículo 25 nuevamente. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, en este caso la ley. Ya no estamos bajo la ley. Esto es para todo el pueblo de Israel. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Ahora, a partir del versículo 26 en adelante, es para todos aquellos que han venido a Cristo, no solamente para los de Israel, para los judíos, pero ahora es también para los gentiles, porque ahora el plan de Dios en el antiguo pacto era para el pueblo de Israel, pero el plan final de Dios es de que el mundo entero pueda llegar al conocimiento de Dios. Entonces, el plan de Dios en Cristo es no solamente redimir al pueblo de Israel, pero redimir a todo el mundo. Entonces, nosotros ahora cuando venimos a Cristo, es igual que el pueblo de Israel vienen a Cristo. Como ustedes saben, la iglesia de Cristo empezó con el pueblo de Israel, no empezó con los gentiles. Muchos piensan de que en el antiguo pacto es Dios y el pueblo de Israel, y ahora en el Nuevo Testamento es Dios y la iglesia de Cristo. Y parece que se divide. Están haciendo una división ahí. No, eso no es. La iglesia, el Israel, entre Dios e Israel en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, es el mismo entre Dios y la iglesia, porque la iglesia empezó con el pueblo de Israel. Y el resto del mundo, que los gentiles
fuimos nosotros injertados, fuimos adoptados, pero como hemos sido adoptados e injertados es por medio de Jesucristo. Ambos venimos por medio de Jesucristo. Entonces, cuando en el versículo 26 dice que todos somos hijos, ¿ok? Escuchen, hijos. Ion en el griego es esta palabra que no lo puedo pronunciar. Creo que se escribe I-O-I-N. Esa palabra significa hijo, es masculino, hijo. Y no dice hijo e hijas, dice hijos. O sea, todos somos hombres y mujeres, somos hijos. Esa es nuestra identidad. Pero Dios no está haciendo distinción de que sí hay mujer y que sí hay hombre. No, nuestra identidad, quienes somos espiritualmente, somos todos hijos. ¿Okay? No hay distinción, no hay hombre, no hay mujer. Y eso es precisamente lo que dice más adelante. Miren, ¿okay? Esto lo hemos leído muchas veces, verso 25 nuevamente. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, todos estamos revestidos de Cristo. Está hablando espiritualmente. Hemos sido bautizados, esto también ya lo hemos estudiado extensivamente. O sea, hemos sido bautizados en su muerte, en su crucifixión, en su resurrección. Eso significa que todos hemos llegado a esta misma identidad. Judíos y gentiles hemos llegado por medio de Jesucristo, hemos llegado a tener esta misma identidad. Y esta identidad es masculina, es de nuestro Señor Jesucristo. Y todos hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido revestidos de Cristo. O sea, todos tenemos la misma identidad. Y el versículo siguiente, que dice en el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, todos tenemos una identidad, y esta es la identidad que Pablo ve en el cuerpo de Cristo. Y entonces el resto de los versículos que él habla en sus cartas nos trae esta perspectiva. No podemos verlos todos, pero vamos a ver algunas. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo es que por medio de Jesús, por medio de Pablo, Dios nos revela acerca de la identidad como el cuerpo de Cristo. Okay. En este mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 14, miren. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. ¿Cuál es la promesa? Del Espíritu. O sea, está hablando, aquí no está haciendo distinción de hombres, que solamente los hombres van a recibir la promesa del Espíritu. No, aquí es hombres y mujeres. Están recibiendo la promesa del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Dios no hace esa distinción entre el hombre y la mujer, porque ambos somos creación de Dios. Estamos en la misma posición y en Cristo ahora Él restaura esta relación que se perdió con la caída del hombre en el huerto del Edén. Entonces, imagínense de privar a la mujer de no recibir la promesa. ¿Me entienden? Cuando leemos esos versículos que leímos anteriormente de 1 Timoteo, discrimina totalmente sobre la mujer ahí, no se le permite ni siquiera hablar. Y aquí nos está revelando el Señor de que ellas también son herederas y coherederas con Cristo. Y Dios no hace excepción. Imaginen, lo más precioso que nosotros podemos tener como iglesia es esta promesa que hemos recibido, el Espíritu de Dios. Ahora nosotros somos templo del Espíritu de Dios.
Dios no habita más en templos hechos por manos de hombres, no habita en este edificio. Esto es un local, este es un edificio que lo usamos para que la iglesia que somos, cada uno de nosotros, habite en este lugar. Porque la iglesia somos nosotros. Y dice que somos templo del Espíritu Santo. Imagínense que solamente los hombres sean templo del Espíritu Santo y no las mujeres. Y cuando leemos esos pasajes parece que lo ponemos a la mujer por abajo. No, tú no tienes derecho a hacer nada. Y eso es grave. Porque la mujer juntamente con el hombre tenemos la misma identidad. Ambos somos hijos en Cristo Jesús. Y esta es la perspectiva de que Pablo nos quiere traer en sus cartas. Esto es lo que es la nueva creación. ¿Okay? Es una nueva creación, porque cuando estudiamos también en el libro de Génesis, cuando Dios crea a Adán, acuérdense, Dios crea a Adán, creó al hombre y la mujer, y los llamó ¿qué? Los llamó Adán. Dios creó al hombre y la mujer y los llamó Adán, uno. ¿Me entienden? O sea, ahora en Cristo tenemos el nombre del segundo Adán o el Adán postrero, que es Jesucristo. Ahora todos somos uno en Cristo. Tenemos la misma identidad. Voy a continuar por ejemplo, en Gálatas 5:6. Este mismo libro. Vamos a leer otro más. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Cuando Pablo dice acá, circuncisión, ni la incircuncisión, se está refiriendo a la circuncisión, que es los descendientes de Abraham. Todo el pueblo de Israel, las 12 tribus. Ellos son la circuncisión, porque ese es el pacto que Dios dio a Abraham, de que todos se tenían que circuncidar, porque se tenían que mantener en el pacto. Y el antiguo pacto es la señal, ellos tenían que circuncidarse. Nuestro Señor Jesucristo se circuncidó a los 8 días, y todo varón tenía que circuncidarse. Entonces, cuando se habla, aquí Pablo dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Se está refiriendo incircuncisión todos aquellos que no son judíos, todos aquellos que no son de Israel. O sea, ni Israel ni los gentiles vale nada, sino una nueva creación. Una nueva creación. O sea, Él está disolviendo, podríamos decir, la identidad del judío y la identidad del gentil. Ahora los está uniendo en una nueva identidad que somos en Cristo. Y Él ha unido a todo el mundo en Cristo, pero solamente aquellos que creen. ¿Me entienden? Porque ahí afuera hay muchos que no conocen a Cristo y ellos no son parte de esta unidad, no son parte de esta nueva creación, pero son parte todos aquellos que creemos, judíos y gentiles. Ese es el evangelio que Pablo predica, la nueva creación, pero nosotros no lo hemos visto de esa forma. Y seguimos estudiando. En el capítulo 6 del mismo libro de Gálatas, mira, el 6:15, dice lo mismo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Se dan cuenta? Es el énfasis. Y así como estos versículos, Pablo tiene en el libro de Corintios, en el libro de Romanos, tiene en el libro de Colosenses, también nos habla de lo mismo, acerca de esta unidad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Mire, otro pasaje más en el libro de Colosenses. Colosenses, en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Y revestido del nuevo hombre. Yo sé de que ustedes, mis hermanos, ya conocen todo esto. Y yo estoy repitiendo lo que ya he traído anteriormente. Pero el propósito es de que yo quiero hacer énfasis. Porque este es como Pablo lo ve y nos está enseñando, nos está tratando de hacer entender que necesitamos ver
la iglesia de Cristo bajo estos lentes de esta revelación que Pablo nos ha dado. Y es por ello que nosotros hemos enfatizado tanto en estos versículos. En este versículo 10 del capítulo 3 dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni hay judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es Él todo y en todos. Esa unidad que hay en el cuerpo de Cristo. No hay división, no hay discriminación entre el hombre y la mujer. A todos nos ve en la misma identidad, con la misma, no haces ninguna discriminación. Y esto es lo que Pablo nos trae en diferentes partes de sus cartas. Miren, aquí donde vamos a leer un poquito más. Primera de Corintios en el capítulo 12, empezando el versículo 1. Me voy a detener en algunos versículos para entenderlo. Miren, el versículo 1, el capítulo 12 de Primera de Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis. Okay. Aquí dice hermanos. No quiero hermanos. Okay. No se está refiriendo hermanos hombres. Okay. No se está refiriendo hermanos hombres, se está refiriendo hermanos y hermanas. Hay traducciones, hay Biblias que dice hermanos y hermanas para hacer énfasis, para distinguir de que está incluyendo a toda la iglesia, hombres y mujeres. Y otros que dicen hermandad. En inglés hay más variedad de palabras. Entonces, no solamente dice men o brothers, hay otras traducciones que dicen brothers and sisters, hay otros que dicen brethren, que significa hermandad. Pero a veces nosotros tenemos ciertas limitaciones en español. Cuando dice hombres, y esto lo vamos a ver en un momento luego, porque también habla de hombres y uno dice, bueno, ¿viste? Aquí dice hombres, no mujeres. Pero la verdad es que aquí está incluyendo a las mujeres. Nosotros decimos lo mismo, ¿no es cierto? Cuando decimos hombres, los hombres, no me estoy refiriendo solamente al masculino, estoy hablando de las mujeres también, ¿sí o no? Pero como también puedo hacer distinción cuando puedo decir hombres solamente. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Okay? Entonces aquí Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuere por el Espíritu. Entonces, hombres y mujeres tienen aquí la promesa de Dios, que es el Espíritu de Dios, y todo lo que usted habla en el Espíritu, usted no está llamando anatema a Jesucristo. O sea, usted cuando esté hablando en otras lenguas o en el Espíritu, usted está hablando a Dios, no está hablando barbaridades, ¿me entiendes? Contra Dios. No es anatema contra Dios, usted está orando esa perfecta oración. Y es incluida los hombres y las mujeres. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí es interesante, mis hermanos, porque esto no lo hemos estudiado todavía, pero en la iglesia hay dones. Hay dones del Espíritu Santo, hay dones de nuestro Señor Jesucristo y hay dones del Padre. Y aquí Pablo lo dice claramente en este versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esos son los dones espirituales. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Estos son dones ministeriales de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia.
pero el Señor es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora, en el versículo 7, Pablo empieza a describir lo que es acerca de los dones espirituales. ¿Cómo? Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros, de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos nueve dones son dones espirituales para el creyente, hombres y mujeres. No hay distinción. Aquí es para los hombres y las mujeres. Y ya empezó desde el versículo 1 a no hacer ninguna distinción, sino es para todos. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, ¿okay? Miren la perspectiva de Pablo, no hace ninguna distinción, el cuerpo es uno. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos. Cuando dice judíos y griegos se refiere al pueblo de Israel y al pueblo gentil. Todos, pero todos los que creen en Jesucristo. Dice que hemos sido bautizados en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados. O sea, usted entiende, la palabra bautismo es ser sumergidos. ¿Okay? Sumergidos. Bautizados cuando hablamos del agua, hemos sido bautizados. Pero dice que todo creyente, judío y no judío, que viene a Cristo por medio de Él, dice que somos bautizados en un solo cuerpo, en este caso el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que nos da a entender el apóstol Pablo acá, que todos hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo que es mundial. El cuerpo de Cristo no solamente es esto que está la nueva vida en Cristo, el cuerpo de Cristo es a nivel mundial, toda la iglesia de Cristo. Pero nosotros somos también parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Pablo no hace ninguna distinción en este momento acerca del rol del hombre y de la mujer. Y luego cuando él continúa hablando es en este sentido y en esta perspectiva. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. No distinción. Verso 14. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, o dice, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueren un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Se dan cuenta de la perspectiva de Pablo, inclusive de aquellos
que tal vez vemos que no están funcionando bien son los más importantes, en las cuales que necesitamos prestar mayor atención. ¿Se dan cuenta de la preocupación del apóstol Pablo en mantener la unidad de la fe, en mantener la cohesión en el cuerpo, de que no haya ninguna discriminación, que todos somos parte de ese cuerpo maravilloso que es el cuerpo de Cristo? Y es el amor de Dios quien nos une. Y cómo en ese contexto podemos empezar a discriminar sobre aquella hermana que Dios lo ha ungido y decirle, mira hermana, tú no puedes hablar ni siquiera en la congregación, tú tienes que preguntar a tu esposo. Ahora, si quieres ser salva, tú tienes que tener hijos. ¿Me entiende? Eso no es Pablo. A lo que quiero llegar es de que las enseñanzas de Pablo es esta de la unidad, de esta nueva creación. Pero cuando usted encuentra algún versículo que discrepa con esta perspectiva y con esta revelación, analícelo. Y eso es precisamente cuando encontramos estos versículos que dicen, pero ¿cómo es que Pablo puede decir estas cosas? Hay otros pasajes en el libro de los Hechos en donde a Pablo se le exige que él cumpla la ley. Yo lo leí hace años atrás y dije, wow, dice, aquí le están los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, le están forzando a Pablo de que cumpla la ley, cuando él se ha ido por todas partes de decir, no, la ley ya terminó, pero a él le dicen, tienes que cumplir la ley acá. Y Pablo no protesta y lo cumple. Entonces, cuando dije, puse un aviso ahí en mi Biblia, lo puse acá, dice, para estudiarlo después. Cuando usted encuentra algo en la Biblia que discrepe con la revelación que Pablo nos da en que en Cristo Jesús somos una nueva creación, estamos completos porque la obra de Jesucristo fue completa, perfecta y suficiente para que nosotros podamos vivir una vida en plenitud. Cuando usted encuentra algún versículo que discrepa con eso, estúdielo, porque usted se va a dar cuenta de que ese versículo aislado va a tener un entendimiento, y eso es lo que Pablo nos dice en 1 de Timoteo y en Corintios, los versículos que leímos anteriormente. Entonces quiero continuar, mis hermanos. Miren, en este capítulo 12 de 1 de Corintios, versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parece menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, A ver si yo no lo entendí esta palabra, así tuve que buscarlo en el diccionario. ¿Qué cosa es desavenencia? Para que no haya división. ¿Se dan cuenta? Para que no haya división en el cuerpo de Cristo, para que haya esa cohesión en todo el cuerpo de Cristo, hombres y mujeres, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y las mujeres traen bendición, y tanto a los hombres y las mujeres traemos todos juntos bajo una misma identidad, edificar el cuerpo de Cristo. Y no estamos discriminando contra nadie. Entonces, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Imagínense ese Timoteo donde dice, yo no permito a la mujer que ni hable en la congregación. Entonces aquí Pablo se está contradiciendo, ¿se dan cuenta? Entonces encontramos una contradicción en la Biblia, y sabemos que no hay contradicciones en la Biblia. El problema es de que estamos interpretando mal esos versículos de Timoteo que no permiten a la mujer que hable en la congregación, porque es indecoroso. Y lo peor de todo es de que dice que no
pero puede ser salva si tuviera hijos. Eso es peor todavía. Eso es peor todavía. Pero es que como Pablo puede decir eso, ¿me entiende? Entonces, tomamos esos versículos aislados y decimos, ¿eh? Esto es lo que la mujer tiene que sujetarse a esto. Entonces, terminamos este capítulo 12, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si una mujer llega a cumplir el llamado de Dios en el cuerpo de Cristo, dice, nos gozamos todos juntos porque vemos el fruto del llamado de esa mujer o de ese hermano y de esa hermana en el cuerpo de Cristo, porque vemos la evidencia y el fruto de ese llamado. ¿Me entienden? Eso es lo que Pablo está diciendo acá, porque él no está haciendo discriminación. Aquí no solamente son los hombres, no, es todos, el cuerpo de Cristo, todos que tenemos la misma identidad. Nos gozamos, dice, todos como miembros. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Escuchen aquí, esto es interesante. Porque aquí viene los ministerios, el don de Jesucristo a la iglesia. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Acuérdense que está llamando a hombres y mujeres del cuerpo de Cristo. Aquí no está diciendo solamente los hombres. ¿Ok? Porque de acuerdo a estos versículos que hemos leído al inicio, no se le permite a la mujer ocupar ningún puesto de autoridad o ministerio en la iglesia. O sea, por ejemplo, a una mujer en aquellas congregaciones donde no se les permite a la mujer cumplir con el llamado de Dios, no se le puede tener acá al frente, como nuestra hermana Gloria estuvo acá. Si hay hombres presentes, ella no puede hablar, porque no puede estar enseñando a hombres. Si hay mujeres, sí. Si hay niños, sí. Pero si hay hombres, no puede, de acuerdo a esos pasajes. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque se han tomado esos pasajes literalmente, aisladamente de su contexto, y se los ha aplicado así. Y como dije anteriormente, eso es un error grave para aquellos que interpretamos la palabra de Dios. No podemos interpretarlo aisladamente, tenemos que ver el contexto, que es lo que Pablo está diciendo. Entonces, eso es lo que... Y solamente se le permite a la mujer que enseñe en la escuela dominical, por ejemplo, ahí puede enseñar. O a las mujeres solamente puede hacer, pero no enseñar de aquí en adelante. Mis hermanos, esta congregación tiene mujeres. Yo creo que la mayoría de los hermanos de la congregación son mujeres que toman, que como dice, parecen santanderianas, que plachan con la mano. Son fuertes, fuertes en el Señor. Mujeres de gran testimonio. Mire, yo le voy a decir esto. Mi esposa, ¿ok? Hay más para compartir todavía. No sé a qué hora empecé. Mi esposa no es pastora porque yo soy pastor. Mi esposa es pastora porque ella ha sido llamada a ser en ese ministerio de pastora. Y ese es el concepto de que muchos tienen. Dice, bueno, muchos piensan de que cuando un pastor es llamado un hombre, su esposa tiene que ser obligado a ser la pastora. No necesariamente. Si no tiene el llamado, no puede ser pastora. Puede ser una ayuda idónea en el ministerio de apoyo, de ayudar al esposo a cumplir ese don, lo puede hacer. Pero si esa mujer ha sido llamada a ser pastora también, amén. Eso es lo que ocurre con nosotros. O sea, ella no es pastora porque yo soy pastor. Ahora, si yo no hubiese sido llamado a ser pastor y ella hubiese sido la pastora de la iglesia, y yo hubiese sido alguien que le apoye y le ayuda a ella a cumplir ese llamado, ¿me entienden? Pero el Señor nos ha llamado a los dos
y el Señor ha determinado que en este caso yo esté al frente. Entonces hay un orden en ese sentido. Entonces no hay discriminación. Y también lo que nos ha ayudado a nosotros a ver todo esto es porque venimos de una cultura, podríamos decir, en Australia, en donde no se discrimina contra la mujer, como se hace en muchos otros países, en Latinoamérica tal vez, en Estados Unidos tal vez. Más creo que en Latinoamérica podría ser. Es en donde allá en Australia, para nosotros desde que llegamos a los caminos de Dios, hemos visto mujeres pastoras y realmente ungidas por el Señor, usadas tremendamente. Y nosotros nunca hemos tenido problemas en ver a una mujer enseñar. Lo hemos venido a ver una vez cuando uno empieza a leer y tener contacto con otras congregaciones, lo hemos venido a ver acerca de esta discriminación que hay. Por eso de que para nosotros no hay ningún problema. Y cuando vemos en la palabra, realmente no debería haber nada de esto. ¿Me entienden? Entonces, miren, aquí Pablo, en el versículo 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas y tercero maestros. ¿Ok? Está haciendo la distinción no solamente a los hombres, aquí es hombres y mujeres. Pero uno empieza a decir, pero el Señor no tenía ninguna mujer como apóstol. Y no hay apóstoles mujeres en la Biblia. No, hay apóstoles mujeres. Hay apóstoles. Usted va a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 16. Pablo lee el capítulo 16 de Romanos, usted se va a dar cuenta de que Pablo da gracias. La mayor parte de las personas a quien da gracias en ese capítulo es a mujeres por el servicio que han dado. Y una de ellas es apóstol. ¿Okay? Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo no tuvo 12 apóstoles o apóstolas cuando Él estuvo en su ministerio. Cierto. Hay hermanos que dan respuesta por qué. La palabra del Señor nos habla de que Él dice que Él no tuvo apóstoles mujeres porque Él no quiso. Eso es lo que dice la Escritura. Pero hay hermanos que dicen, bueno, es porque en aquel tiempo, acuérdense de que eso es antes de la cruz, ¿ok? Antes de la cruz. No había la nueva creación todavía. Cuando Él llamó a los apóstoles, no había nueva creación. O sea, había cierta división, había esa condición de la mujer que era más baja, en un nivel más bajo que el hombre. Entonces, el testimonio de una mujer siempre fue no tan válido como el testimonio de un hombre. Y entonces, por ello, de que nuestro Señor Jesucristo no tuvo ninguna apóstola mujer. ¿Por qué? Porque si es que ponía como mujer, a la mujer casi no se le creía en aquel tiempo. Había cierta discriminación. Pero después de la cruz es donde cambia todo. Pero a pesar de que nuestro Señor Jesucristo ya entra en el Nuevo Testamento, vemos de que empieza el rol de la mujer empieza a cambiar. Pero en realidad donde toma una total transformación es después de la cruz. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, aquí, en este versículo 28, y uno puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues, escuchen, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, hablando acerca del amor. Aquí no está haciendo ninguna discriminación sobre el hombre y la mujer, de que puede ser apóstol, puede ser profeta, porque son llamados, son dones, ¿ok? Son dones. Y este es aquí donde quiero, no sé cuánto me quedan, los próximos 10 minutos para terminar. Porque hay muchísimos versículos más en donde habla acerca de nuestra identidad. ¿Okay? Hay muchísimo más y no tenemos tiempo de hacerlo, porque ya lo hemos hablado a través de los estudios que hemos tenido.
Pero lo que quiero terminar es en esto. La Biblia no habla, por ejemplo, en el área del pastor, no habla que hay pastoras. La Biblia no dice que hay pastoras. Bueno, ya vimos algo del apóstol, dice que hay, ¿ok? Porque la Biblia no dice pastoras, con A. Ese es el problema que tenemos en el español. Queremos ver esa letra A al final, no pastoras. El problema es de que nosotros no lo vamos a encontrar eso en el griego. La palabra pastora en griego es poimen. Poimen que significa pastor. En el griego dice, es un nombre neutro que significa el que pastorea, uno que atiende el ganado o el que guía y da de comer al ganado. Poimen. Usted no va, ahora si lo quiere, muchos de nosotros tendemos a castellanizar o españolizar, si se puede decir, las palabras, ¿no? Vamos a poner poimena, no lo podemos poner poimena. Es poimen, es neutro. Nosotros en inglés no tenemos problema con la palabra pastor, porque la palabra pastor es pastor para hombre y pastor para mujer. Pastor. Se le dice pastor Liliana, pastor César. No hay diferencia, pero nosotros en español tenemos que decir pastora. Entonces decimos, no, en la Biblia no existe ningún versículo que diga pastora. Obviamente no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es un nombre neutro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es de que Pablo nos habla de que los 5 dones ministeriales que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son dones, escuche, dones ministeriales. Nosotros tendemos ¿cómo podríamos decir? A examinarlo con las cartas que Pablo nos habla en Timoteo y en Tito, en donde nos habla acerca de los requisitos para un anciano. Escuchen esto, ¿ok? Claro. Un anciano puede ser profeta, puede ser evangelista, puede ser apóstol, puede ser maestro, puede ser pastor. Pero nosotros estamos incluyendo los requisitos de un anciano para un pastor. Usted no va a encontrar en la Biblia los requisitos para un pastor. Usted no va a encontrar en la Biblia los requisitos para un profeta, para un evangelista. Vamos a encontrar requisitos en Timoteo y vamos a encontrar requisitos en Tito para el anciano. El anciano también es aquel que cuida el rebaño. ¿Ok? Aquel que cuida el rebaño. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo y a Tito, le dice de que implemente y que llame y que establezca ancianos para que cuidan el rebaño, esos son los ancianos. Y para el anciano hay esas condiciones. Y la condición es que tiene que ser hombre. Tiene que ser marido de una sola mujer, que tiene que mantener en sujeción a todos sus hijos. Esas son las condiciones del anciano. ¿Ok? Anciano. Pero no encontramos condiciones para el pastor. No está en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que es el pastor? ¿Qué es lo que son estos 5 dones ministeriales? Son dones. Dones de Cristo a la iglesia. Entonces en el capítulo 4 versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Está hablando acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo, lo que ya lo vimos en Corintios. Verso 7, pero a cada uno
de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí dice, bueno, hombres, dio dones a los hombres. ¿Cuál es la palabra en griego, hombres, aquí? La palabra griego que Pablo está utilizando es anthropos, que significa humanidad, hombres y mujeres. Es hombres y mujeres. Y cuando, escuchen, y cuando Dios, y cuando Pablo le habla a Tito acerca de los ancianos, habla, por ejemplo, en Tito, me voy a saltar porque vamos a leer nuevamente lo que dice en Efesios. Por ejemplo, en Tito y en Timoteo, donde da las condiciones para el obispado o para el anciano, en el versículo 6 de Tito, el versículo 6 dice, el que fuere irreprensible, o el hombre, en inglés no dice hombre, pero está en el original dice hombre, pero aquí ya se entiende que en el versículo 6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga sus hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. El versículo 6 dice, el hombre que fuere irreprensible. Cuando dice acá el hombre, están utilizando no anthropos, sino aner, que significa hombre masculino. Está hablando del hombre que debe ser de un marido de una sola mujer. Pero cuando habla en Efesios, en el capítulo 4, de los dones, de estos 5 dones ministeriales, está hablando, dice, que dio dones a los hombres, se está refiriendo a anthropos, significando a todos, la humanidad, hombres y mujeres. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que hemos utilizado? Es de que muchos dicen, bueno, en la Biblia no habla acerca de mujeres siendo pastoras, porque en Tito y en Timoteo dan las condiciones o los requisitos para un anciano. Y dice, bueno, ahí dice que tiene que ser marido de una mujer, de una sola mujer. Entonces no pueden haber pastoras. Pero ignoramos de que Dios da estos dones ministeriales, son dones de gracia, anthropos, a hombres y mujeres. Entonces, cuando vemos esto, podemos ver nos damos cuenta de que sí, Dios da dones a los hombres, dones ministeriales. Podemos ver apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque son dones ministeriales. Y en la palabra del Señor, así como en Tito y en Timoteo, que hay requisitos para los ancianos, no encontramos en la palabra de Dios que hay requisitos para el pastor, para el evangelista o para el apóstol. Por ejemplo, Pablo, él fue un apóstol, pero no fue anciano. Él no es anciano, porque los requisitos para el anciano es de que él tiene que ser casado y tener hijos. Pablo no fue casado, no tuvo hijos. Él no es anciano. Pablo no es anciano. Pablo fue un apóstol. Pedro, por ejemplo, fue apóstol, pero sí fue también anciano. ¿Por qué? Porque Pedro estuvo casado. Sí estuvo casado, él tenía esposa. Él es apóstol y es anciano, porque él lo dice que él es anciano en su carta. Pero nos damos cuenta de que Pablo no era un anciano, pero sí fue apóstol. ¿Me entiende? Y vemos a Timoteo, que él fue, fue pastor, pero no fue anciano. ¿Por qué? Porque él no era casado. Timoteo era soltero. Él fue un pastor soltero, ¿me entiende? Pero fue llamado al pastorado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos utilizado los requisitos del anciano, lo hemos puesto al pastor.
Y no nos damos cuenta de que el llamado de pastor es un don de Cristo, es un don ministerial. Requisitos, es muy posible que vamos a encontrar requisitos, pero no así como es para el anciano, como está en Timoteo y como está en Tito. Obviamente que tiene que ser de conocimiento de la palabra y podemos estudiar los requisitos para un pastor. Podemos poner, por ejemplo, en la Constitución tenemos requisitos para que una mujer, un hombre cumpla ese rol de pastor. Hay requisitos, pero no, lo que me refiero es no así como lo tenemos en Timoteo y en Tito. Pero ¿qué hay acerca entonces de esos pasajes que hemos leído al inicio? Yo le digo, hay mucho más que compartir. En mis notas yo tengo mucho más que compartir sobre este tema. Pero siempre va a ser concentrado en esta revelación de Pablo en la nueva creación. Más adelante podemos seguir analizando este tema, pero por ahora lo vamos a dejar descansar. Y lo que quiero decir, mis hermanos, es esto de que en esta congregación tenemos mujeres de Dios que realmente Dios ha llamado. Hombres y mujeres, obviamente, hombres y mujeres que Dios ha llamado al ministerio. Y como entendemos la palabra del Señor, es claro para nosotros de ver de que Dios sí puede tener esos llamados a hombres y mujeres en la misma, sin discriminar. Y podemos ver realmente a la mujer cumplir su rol en nuestra congregación. Amén. Entonces le voy a pedir que se pongan de pie, por favor, mis hermanos, y vamos a concluir el servicio. Ok, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor, porque es lámpara a nuestros pies. Tú nos iluminas y nos das entendimiento, Padre, para poder manifestar, Señor, tu identidad, quien tú nos has dado por medio de Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque nos regocijamos en tu presencia, nos regocijamos en la revelación de tu palabra y podemos vivir, Señor, una vida en plenitud. Señor, manifestando tu amor, tu poder, tu amor, Señor, en este lugar, en esta tierra, en este planeta. Gracias, mi Dios, por cada hermano, cada hermana, Señor, para que es parte de la nueva vida en Cristo. Señor, que todos unidos juntos en un solo corazón, en un solo espíritu, en una sola identidad que es en Cristo, podamos manifestar, Señor, tus planes, tu voluntad perfecta aquí en la tierra como en el cielo, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Amén.